días, señores estudiantes. Vamos a continuar la clase. Estamos viendo el tema del stack, que es un área importante en computación. Todos los procesadores usan un stack. Y vamos a repasar entonces muy rápidamente lo que vimos la anterior clase, a ver si hay algunas dudas. Y entonces empezamos. Bien. Bien, entonces estamos viendo lo que es el stack, cómo evoluciona el stack en tiempo de ejecución, cuáles son las dos operaciones, las únicas dos operaciones que se pueden realizar en un stack. Que son las operaciones de push y pop. Y luego vamos a ver las dos instrucciones que tienen estos memóricos. Hay un micrófono abierto. Primero te push pide y pop. y después te doy teléfono. Vamos. Y como algunos ejemplos de cómo usar dichas instrucciones. Hay un micrófono, señores. Ok. Muy bien. Entonces, muy rápidamente, vamos a repasar. Este es un tema, señores, que ustedes lo ven en forma muy formal en estructura de datos. Tienen dos materias ustedes de estructura de datos. Ok. Bien, el clásico ejemplo de la pila de platos, que es un stack, una pila. Entonces tenemos lo que se conoce como el tope del stack. El último elemento que ha ingresado en el stack, en la pila, que en este caso sería el 10. Y bueno, el primer elemento que ha sido introducido en la pila, en el botón, en el fondo de la pila, sería el elemento 1. Y esto es importantísimo. Es una estructura tipo LIFO. Last in, first out. Significa que el último elemento que hemos ingresado en el stack obviamente va a ser el primero que vamos a recuperar del stack. Bien. Ok, ¿cómo hacen los procesadores? ¿Cómo implementan los procesadores en un computador el stack? Okay. ¿Por qué es importante? Porque sin el stack ustedes no pudieran ejecutar un programa en el computador. Ok, lo que hacen la mayoría de los procesadores es lo siguiente. ¿Dónde implementan el stack? Bueno, el stack hay varias formas, podemos implementar de varias formas, pero comúnmente lo que se hace, toman una parte, una región de la memoria principal. O sea que no hay una nueva memoria, sino es la misma memoria RAM, la memoria principal, y ahí se implementa el stack. Y para implementar el stack hemos visto que la CPU, el procesador, solo requiere de un registro muy especial que justamente se llama stack pointer, puntero de stack de pila. Y este es el registro R que se llama justamente register stack point. En la práctica lo vemos, en la práctica es este de acá. Ahí está el stack pointer, ahí está. Okay. ¿Qué más dijimos? Dijimos lo siguiente. Okay. Entonces, ¿cuál es la función de este registro? El contenido de este registro contiene un puntero, una dirección de memoria, que es justamente la dirección que apunta al top, acabamos de ver, al tope del stack. El micrófono, señores.
al tope del stack. ¿Sí? Esa es la función de este registro. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? El stack pointer está apuntando a la dirección 1000, supongamos, 1000. ¿Y qué hay en esta dirección de memoria? Está el último dato ingresado al stack. Supongamos el dato 6, el valor 6. Ok, ahora veamos cómo funcionan las dos operaciones. Tenemos la operación push. Ok, la operación entonces push. Ya. La operación push, ¿cómo trabaja? Acabamos de ver que nuestra pila estaba en estas condiciones. Ahora vamos a hacer un push de un dato de 32 bits. Y vamos a, entonces, a introducir en el stack este nuevo dato, por ejemplo, 5. Entonces, obviamente, con la operación push, lo que hacemos es apilar, de ahí el nombre de pila, de stack, ¿sí? Encima del último elemento que existe en el stack, ¿no? Que era el 6. Y entonces el stack pointer, ¿no?, se actualiza diciendo, ahorita el tope del stack ya no está en la 1000, sino como hemos introducido un nuevo dato, ahorita el nuevo tope está en esta dirección, FF8. Bien. ¿Qué pasa si después hacemos otro push, ingresamos otros datos en el stack, por ejemplo, estos dos nuevos datos, ¿sí? Entonces el stack va creciendo, ¿sí? Y ahorita el tope lo encontramos en esta dirección. Esta dirección significa, como hemos dicho, apunta a la último dato ingresado en la pila en el stack. Ahora, una cosa sumamente importante: ¿cómo crece el stack a medida que introducimos datos en el mismo? Bien, hay dos posibilidades igualmente válidas: que el stack crezca hacia direcciones mayores o el stack crezca hacia direcciones menores. Intel, AMD, el stack crece hacia direcciones menores de memoria. A ver, investiguen en su celular, en la arquitectura ARM, cómo crece el stack, si hacia direcciones menores o mayores. Ok, entonces como ustedes ven, fíjense que vamos hacia direcciones menores de memoria y no hacia direcciones mayores. Bueno, acá dice lo que estamos diciendo, ¿no? El stack crece downward, o sea, hacia abajo, hacia direcciones menores. ¿Qué hace la operación ahora POP? La operación POP hace el inverso cuando queramos recuperar un dato que hemos ingresado, introducido en la pila. Entonces hacemos un POP. Lo que hace el POP es ir al tope de la pila. En este caso, este es el tope de la pila. Y este valor, entonces lo saca del stack, ¿sí? Y el stack queda en esta situación. Como hemos sacado este valor ya no existe, entre comillas, en el stack. Y el stack pointer entonces se actualiza diciendo ahora su nuevo tope de la pila está en esta dirección. Bien, ahora veamos las instrucciones que implementan esas dos operaciones, ¿sí? Son las instrucciones memónico, push y pop, que podemos ingresar en la pila. El contenido de un registro o una variable de memoria de 64 o 16. No se puede hacer un push
de un registro de 32 ni de 8. Ni memoria ni variables de 32 u 8. Que podemos ingresar en la pila un dato inmediato de 8, 16 o 32. Bien, ¿qué podemos, con la instrucción POP, podemos recuperar entonces de la pila el último dato ingresado y copiarlo en un registro o memoria de 16 o registro o memoria de 64? Sería el inverso de esto. Obviamente no se puede copiar un dato inmediato. Veamos un primer ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok. Veamos el primer ejemplo. Algo muy sencillo. Voy a hacer primero dos instrucciones, simplemente un push y un pop. Y estaríamos usando un push de un registro de 64. Entonces, ahí está el programa. Antes de eso, una cosa importante. Esto lo van a ver obviamente mejor, obviamente cuando estudien sistemas operativos. Pero cuando se carga un programa en memoria que está listo para su ejecución, esto es lo que encontramos, señores, en memoria. Supongamos que esta es la dirección más baja de nuestra memoria principal y esta es la dirección más alta que tenemos. ¿Sí? Tenemos, y esto, señores, lo sabemos muy bien, porque lo estamos viendo a través del curso, hay un área de la memoria principal donde se encuentran las instrucciones del programa, que es el segmento .text. ¿Ya? Aquí dice la imagen binaria del proceso, o sea, donde están las instrucciones. Acá lo podemos pedir nosotros también. En la realidad, le decimos muéstrenme el mapa de memoria. El .text, ahí está. El segmento .text es el código ejecutable. Y empieza en la 40, Windows le ha dado esta dirección 40.000. Nosotros lo encontramos un poquito más adelante en nuestro programa, en la 401550. ¿Se acuerdan? Ahí está nuestro programa. Y es un área fija de la memoria y ocupa este espacio. El otro es el segmento .data, donde se encuentran los datos inicializados. Hay otro segmento que no nos interesa, el .bss. Empieza en la 40, 70, 30 generalmente, en nuestro caso. Son los datos no inicializados. Ahora hay un área de stack, que no es un área fija, sino que va cambiando a medida que se va ejecutando el programa. Generalmente está en esta dirección, en esta área de memoria. Lo podemos ver entonces acá también. Texto data, .data, dice variables estáticas que están explícitamente inicializadas, lo sabemos. El segmento .bss. El segmento .bss dice variable estática no inicializada, rellenada con 0. Y luego tenemos lo siguiente. Ahí está, señores, el stack. Y como ven esta flechita, dice crece hacia direcciones menores de memoria. ¿Sí? Esta es la dirección mayor de memoria. Nuestra memoria principal llega hasta esta dirección en este ejemplo.
y crece hacia direcciones menores de memoria. Hay otra área ¿qué es el heap, señores? Nadie, nunca han escuchado el heap. ¿Alguien? ¿Nunca han definido memoria dinámica? El heap es un área de la memoria principal donde yo puedo definir lo que se llama una memoria dinámica. Por ejemplo, en C, con la función memory allocation, yo puedo definir un área de memoria que va cambiando dinámicamente. ¿Ok? Y luego cuando termino, libero este espacio de memoria. Fíjense que el heap crece en direcciones contrarias al stack. Bueno, no vamos a entrar más en detalle. Veamos entonces nuestra realidad. Acá tenemos entonces, generalmente los debugger muestran en cada momento el stack. Este es el stack en mi computador, en la memoria de mi computador. Esto también es memoria, solamente que acá están el segmento .data, este también es memoria, están las instrucciones, el segmento .text. Este no es que sea una memoria especial, es la misma memoria. Y acá está, señores, el stack. Cuando se carga un programa, como en este momento, hemos cargado un programa en memoria. ¿Okay? Lo cargamos. Fíjense que ya existe, ya está inicializado el stack pointer con esta dirección. Windows lo ha inicializado y vamos a ver el porqué más adelante con esta dirección. No toquen esta dirección, ni usen nunca este registro como registro de propósito general. Por ejemplo, si ustedes lo usan para hacer una suma, se les va a colgar el programa, ¿de acuerdo? Porque su función es apuntar siempre al tope. Y como ven, acá lo tienen. Ahorita está apuntando a la 22 FF58. Este es el último dato que ha sido ingresado. No lo hemos ingresado nosotros, lo ha ingresado el sistema operativo. Vamos a ver posteriormente qué significa. Ok, vamos al programa. En mi caso, las instrucciones push y pop, para que sean bien visibles, me lo está resaltando en celeste, para que yo me dé cuenta inmediatamente dónde en un programa hay instrucciones de push. Bien, ejecutamos entonces estas dos instrucciones. Primero voy a copiar un dato cualquiera en el registro, RAX. Y luego le digo push, un espacio, copie el contenido del registro RAX y realice la operación push. O sea, introduzca este valor de este registro en la pila. Le voy a dar F7, fíjense qué va a suceder. Ahí está. Hay un nuevo valor en la pila. Automáticamente, no tienen por qué hacerlo ustedes, el stack pointer se actualiza. Y me dice, mire, ahora el tope de la pila ya no está en la 58 porque hemos ingresado un nuevo dato, está en la 50. Ocupa 8 bytes, por supuesto. 58 menos 8, 50. Ya está el nuevo dato ingresado. Ahora, supongamos que hacemos un pop, la operación pop, mediante esta instrucción. ¿Qué significa esta instrucción? Vaya a la pila
Y de ahí por qué la estructura tipo LIFO. ¿Y dónde sabe dónde está el tope de la pila? Bueno, este registro se ocupa de apuntar siempre al tope. Entonces viene a la pila, acá al tope, toma este valor y en este caso lo copiamos al registro RD, que ahorita está en C. Le doy F7. Pero la pila ha cambiado, dado que hemos extraído un dato. Entonces ya no existe y la pila vuelve como estaba al comienzo. ¿Se acuerdan que empezamos en la 58? ¿Por qué? Porque hemos hecho un push, hemos introducido un dato, pero hemos sacado ese dato, así que quedamos a la par. ¿Alguna pregunta, dudas? ¿No? ¿Está claro? Bien, veamos algún otro ejemplo. A ver, vamos a ver casi todos los casos posibles. Vamos a hacer todos estos casos. Voy a definir estas dos variables, una a nivel de quad, otra a nivel de word, una variable no inicializada. Bien, nuestro programa va a ser lo siguiente. Vamos a hacer un push del contenido de un registro, que ya lo hemos hecho, lo mismo, este de acá, de 64. Luego vamos a hacer un push de un dato inmediato. Este está a nivel de byte. También un dato inmediato. Un push de un dato de 16. Ok. Y luego haremos también un push no del contenido de un registro, sino de una variable de memoria. O sea, estaríamos en este caso de memory 60. Ok, para ver todos los ejemplos. Entonces, lo hacemos, lo cargamos. En mi caso, el stack, cuando cargo el programa en memoria, me apunta a esta dirección. Puede ser que en su caso tengan una dirección diferente. Bien, iniciamos. Bueno, en modo inmediato, algún dato en el registro. Hacemos nuestro primer push del contenido de un registro de 64. Ya lo habíamos hecho. Fíjense que pasa en la pila. Esto se ingresa a la pila y el RSP se va a actualizar. F7. Ahí está. Okay, hemos introducido un dato en la pila de 64. Y ahorita el stack pointer se ha actualizado diciendo el tope de la pila está en esta. Ahora vamos a empujar un dato inmediato que es el 1. Cuando yo defino un dato inmediato, lo va a extender a 64. A 64 bits. Va a ocupar 64, como lo podemos ver acá. Voy a hacer un push. 1. Ahí está. Hemos ingresado en la pila un 1 en modo inmediato. ¿Qué más tenemos? -1. También es un dato inmediato. Estaremos acá. Un dato inmediato. Obviamente acá lo va a extender para que a 64 para que siga valiendo -1. Bueno, y esto todo el mundo lo debe saber. Lo va a extender replicando el bit de signo para que ocupe 64. Hacemos el push. Ahí. Ustedes saben que esto es -1 en complemento. Luego este dato de 16 bits de un word en modo inmediato también lo extiende. Esto en Excel es 10.000, creo. Sí, es 10.000. Hacemos el push. Ahí está. ¿Cuántos datos hemos introducido en la pila? 1, 2, 3, 4.
La pila va creciendo, pero hacia direcciones menores. No hacia direcciones mayores. Por último, vamos a hacer un push de una variable de memoria, en este caso el contenido de la variable A, esta de acá. Vamos a tomar este valor y lo vamos a introducir en la pila. Cuidado acá, para que no haya ambigüedad, hay que decirle el tamaño, como siempre, esto ya saben, what word. Veamos cómo funciona. Ahí está. Si yo me ubico en la 40, 30, 10. Ahí está, señores, el contenido de la variable A. En Lidolendia, obviamente. Esto de acá, haciendo el push, lo vamos a copiar. Vale. Ya no uso registro, ¿no? Habremos introducido 1, 2, 3, 4, 5 nuevos datos en el stack. Hemos hecho, a ver, 5 push. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora algunos ejemplos de pop. Bien, lo que hay en el tope de la pila, el pop va a tomar este dato y le decimos que lo copie al registro R10. Ahorita está en 0. Este 7. Okay. Han visto que recuperó lo que había en el tope y lo copió al registro R. El stack ha variado. Teníamos 5 datos ingresados, ahora solamente queda 1, 2, 3, 4. También podemos hacer copiar, ¿sí?, el dato que está en el tope de la pila a una variable de memoria, no solo a un registro como en este caso. En este ejemplo, vamos a copiarlo a la variable C de memoria. Estaríamos en este caso, memoria 64. ¿De acuerdo? Acá cuidado cuando estamos en memoria, para que no haya ambigüedad, hay que decirle siempre el tamaño. Veamos entonces si es cierto. Acá ya me lo está diciendo. Vamos a ir donde está el segmento BSS 40, 70, 30. Ok. Entonces este pop va a tomar este valor y lo va a copiar a mí. Bueno, cuidado acá, como hay un solo 1, había un solo 1, cuidado, puro 0, aquí está el 1. Bien, y por último, también se puede hacer push del contenido registro memoria, pero de 16 bits. O sea, un Word. No se puede hacer de 32 ni de 8. Ejemplo. Por ejemplo, el registro BX lo voy a cargar con este valor, que es un Word nomás. Y le digo push BX. Solamente 16 bits. Bien, acá lo tenemos. BX. Voy a copiar solamente esta parte de acá. Acá. Con la instrucción. Ahora, fíjense, tengan cuidado. No les aconsejo hacer push y pop de datos de 16. Obviamente se puede hacer. No va a pasar nada, pero hay que tener un poco de cuidado. ¿Qué ha pasado acá? Que el stack se me ha desalineado, o sea, ya no van las direcciones de 8 en 8 como antes. Antes, ¿se acuerdan que había puro FFF acá?
Ahora fíjense dónde fue a parar estos 4 FF. Y acá me aparece AADD. Es perfectamente factible, lo hemos hecho, pero si en lo posible traten de evitar trabajar con datos de 16. También puedo hacer un push del contenido de una variable de memoria de 16. Acá está. B. Ahí está. B tiene este valor. Lo vamos a copiar en la pila. Aquí está. AABB. Y esta era la anterior. AAB. Ok, entonces tenemos los ejemplos. ¿Alguna pregunta? No. A ver, un ejemplito, señores. Supónganse que yo tengo estas dos variables A y B y quiero hacer un swap de su contenido. Y para eso quiero usar el stack. Vamos a ver, un primer uso del stack, ¿cuál sería? Bueno, el stack nos puede servir para guardar variables en forma temporal, ¿no? El contenido de variable. Y luego podemos recuperar cuando querramos, ¿sí? Su valor. Pero cuidado, siempre mediante un LIFO, ¿no? No podemos recuperar cualquier valor del stack, ¿sí? Solamente el que está en el top. ¿Alguien podría darme una idea cómo podría hacer yo para intercambiar estos dos valores usando el stack? Nadie. ¿Nunca han usado el stack? ¿Alguna idea? Fíjense el stack cómo trabaja muy bien. ¿Qué hacemos? Push del contenido de la variable A, continuación push de la variable B. Luego recupero el valor. Pero lo copio ¿a dónde? Fíjense el LIFO, ¿no? El último que ha ingresado es el contenido de B. ¿Lo copiamos dónde? En la variable. A ver, veámoslo trabajar. Obviamente hay otra forma de hacer este programa. Estamos usando la idea es usar la pila, no el stack. Entonces la variable A que valía 1 ahora queda en S. Y ahora me recupero el valor de la variable, sí, que era la variable A, lo copio en la variable. Han visto que hemos intercambiado los dos valores, usando en este caso la pila. ¿Alguna pregunta? Bueno, ese sería todo el programa, 2 push, 2 push. Pero cuidado acá el orden.
Ahora, una cosita, el procesador tiene una instrucción que se llama exchange, que me intercambia, puede intercambiar contenido de 2 registros o registro memoria. Obviamente no puedo usar con datos inmediatos. Por ejemplo, ¿qué haría esta instrucción? Copio el contenido de A en el registro RAX, el contenido de B en el registro RBX. Ahí está, FF11. Si yo le digo change, ¿qué va a hacer? Va a intercambiar los contenidos de estos 2 registros. O sea que este 1 va a ir acá, este. Ya se imaginan para qué puede ser útil esta instrucción. Generalmente en los programas de sort, de ordenamiento, a veces comparamos 2 valores en un arreglo, por ejemplo, e intercambiamos su posición, ¿no? Obviamente, si no quieren usar este change, pueden usar un temporario, eso ya lo saben hacer, o usarla aquí. ¿Alguna pregunta, dudas? Bueno, estos son algunos ejemplos de uso de push-it. Les voy a dejar para que ustedes hagan en la casa y si tienen problemas la próxima clase. Bien, la idea es la siguiente. Definan un arreglo de 10 elementos, por ejemplo, para no hacerlo muy largo, 10 elementos. Cada elemento a nivel de quad word, por ejemplo, que tenga el primer elemento el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta acá. Son 10 elementos. Ahora cópienme estos 10 elementos en el stack. ¿Okay? Pero lo voy a ejecutar el programa. Fíjense cómo quedó el stack. Ok. ¿Cómo quedó el stack? Hemos ingresado el arreglo en el stack a 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pero cuidado, yo no quiero que acá me aparezca 1, 2, 3, 4 y acá la A, sino en este orden. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Traten de hacerlo. Si hacen este programa, han extendido el stack. No subevalúe el stack, señores. Parece fácil, pero cuidado, no lo subevalúe. Bien, la próxima clase vamos a hacer otro ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ahora, señores, vamos a pasar a un tema central en la programación, que es la parte de lo que se llaman las subrutinas, llamadas también subprogramas. En C++ son las funciones o los procedimientos, que es central en cualquier programación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? El procedimiento es un cambio de estado y una función retorna un valor. Excelente, señor. Muy bien su definición. Eso es todo. Ok. A veces vamos a usar la palabra procedimiento y función de la misma forma, pero la idea es la siguiente. Bien, todos sabemos, entonces generalmente en Assembler usamos la palabra subrutina, ¿no? O que viene a ser lo mismo de función. Todos sabemos la importancia
en programación de definir una subrutina, una función. ¿Qué hacemos? Le pasamos una serie de parámetros a la función, a la subrutina. ¿Y qué es una subrutina, una función? Bueno, una serie de instrucciones que realizan una determinada tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo en la librería estándar tengo, qué sé yo, la función en C o lo que sea, raíz cuadrada. Si yo quiero calcular la raíz cuadrada, por ejemplo, del número 4, yo le paso como parámetro a la función, a la subrutina, el 4. La función realiza su trabajo, me calcula la raíz cuadrada de 4 y me devuelve y me dice, ahí está su resultado. El resultado es 2. Bueno, entonces todos sabemos. Ahora, la ventaja, y todos lo sabemos, de usar subrutina funciones es que yo a partir de un programa puedo llamar esa función n veces dentro del mismo programa sin necesidad de repetir el código, ¿no es cierto? Lo único que cambia son los parámetros que le voy a pasar. Bien, veamos entonces de implementar. Funciones, por ejemplo, en este caso devuelve el valor 0, puede una función también no devolver ningún valor. Y luego, ¿dónde tenemos que retornar de la subrutina de la función? ¿A dónde se regresa? O sea que no regresamos nunca de la función de la subrutina. ¿Dónde debe regresar el programa una vez que finalice la función? Red. Yo llamo acá a una subrutina, el programa rompe la secuencia, ingresa a ejecutar la subrutina. Esta subrutina o esta función puede o no puede devolver un valor, ¿okay? Termina su trabajo y voy a poner un jump para volver. Ustedes deben saber dónde debe regresar. Debe regresar a la siguiente instrucción que llamó a la subrutina. Eso es elemental. Salta la subrutina hace su trabajo. Cuando termina el trabajo, ¿a dónde continúa el programa? Bueno, esto es lo que vendría a ser. Le he puesto acá una etiqueta. Podría ser dirección de retorno. Entonces le digo jump, vaya esta etiqueta. El jump ya sabemos, va a hacer un salto incondicional, va a venir acá y el programa continúa. Ahora, más adelante, yo puedo llamar a la misma subrutina. La subrutina no cambia, por eso es que existen las librerías de funciones, que ustedes no deben conocer cómo han sido programadas, pero pueden usarla. Okay. Vuelvo a llamar nuevamente a la misma subrutina. Veamos si esto funciona.
Ya, veamos si funciona. Aquí está el programa, entonces vamos al comienzo. Ahí está. Bien. Empezamos, bueno, hay una serie de instrucciones, por ahora no me interesa, paso de parámetros, etcétera, etcétera. Y llegamos acá. Y el jump, como ven, la flecha rojita, me manda ¿a dónde? Al comienzo a ejecutar la función, la subrutina. ¿Se acuerdan que estas eran las instrucciones de la subrutina? Acá empieza la subrutina. Okay. Ingreso a la subrutina. Ejecuto la subrutina, supóngase que me devuelve un 0 en EAX, ahí está. Y luego, jump a la siguiente instrucción para continuar el programa. Perfecto, bueno, habrá una serie de instrucciones, etcétera, etcétera. En un determinado momento le paso nuevos parámetros y llamo a la misma subrutina. Perfecto, esto trabaja perfectamente. Esta es la dirección donde empieza la subrutina. Ingresamos a la subrutina igual que antes. ¿Está bien o está mal? ¿O hay algo que no funciona bien acá? ¿Nadie? Se colgaría el programa porque no llega a la siguiente instrucción. Claro, o sea, no regresa, sí, algo por ahí, no regresa donde tendría que regresar. ¿Dónde tendría que regresar el programa? A continuar el programa. No acá, sino ¿dónde? Lo hemos llamado de acá, no de acá. Entonces tendría que volver a esta dirección. Pero el problema es que me devuelve a esta dirección. O sea, si yo desde el programa principal llamaría una sola vez a la subrutina, esto trabaja perfectamente. Pero si vuelvo a llamar a la misma subrutina, la segunda vez ya no trabaja esto. ¿Por qué? Porque este jump siempre me envía a la misma dirección. La segunda vez tendría que enviarme a esta dirección. ¿Ok? Entonces, señores, no podemos implementar funciones o subrutinas con la instrucción ya. Para eso hay dos nuevas instrucciones que se llaman call y ret. Call en inglés es justamente llamar. Entonces, vamos a ver cómo trabaja estas instrucciones. Bueno, esto es lo mismo de antes. Supongamos una serie de instrucciones. En vez de jump, le voy a poner acá call. Subrutina, lo mismo de antes. Salto a la subrutina, ejecuto una serie de instrucciones. Y acá, para regresar, coloco ret, que justamente viene de return, ¿no? De retorno. Okay. Ahora se van a dar cuenta por qué nuestro programa termina en ret. Ok, ¿qué hace el ret? El ret tendría que volver a ¿dónde? Return address 1, acá. ¿Sí? Ahora, yo llamo nuevamente a la subrutina, la misma, y la segunda vez, este ret tendría que enviarme a esta dirección, que sería lo correcto, y no a esta de acá.
¿Cómo trabaja el call y por qué es tan importante el stack en computación? Cuando ustedes en cualquier programa llaman a una función, a su rutina, a un procedimiento, se usa el stack. Sin el stack, ¿qué haríamos? Entonces, el call lo que hace es lo siguiente. Toma esta dirección que justamente se llama la dirección de retorno y hace un push y lo guarda en la pila. Eso lo hace automáticamente el call. Ustedes no tienen por qué hacer el push. Vamos a verlo en un rato. Okay. ¿Y qué hace el red? Y luego hace un jump igual que antes. Hace el jump y viene acá. ¿Y qué hace el red? El red hace un pop. Va a la pila, recupera la dirección de retorno, se lo pasa al RIP y el programa continúa donde debe continuar. Veámoslo trabajar para que se den cuenta y vean la importancia del stack en computación. Bien, ¿dónde estamos? Acá. De paso, para hacerlo más visible, el call me lo resalta en celeste. Ok, empezamos el programa. Hay una serie de instrucciones. A un determinado momento voy a llamar a la subrutina. Fíjense qué pasa en el stack. Ahorita el stack está igual que antes. Empezamos en 58. El RCP apunta a 58, al menos en mi computador. Bien. Ya. Voy a llamar a la subrutina. Acá le he puesto un comentario. Acá está el inicio de la subrutina. ¿Se acuerdan? Fíjense lo que hace el call. Voy a darle F7. Fíjense qué pasa en el stack. ¿Qué pasó en el stack? Me aparece, me ha hecho un push el call y me ha guardado en la pila, ¿qué es esto? 40, 15, 57. Vean también lo que dice el comentario. ¿Qué es la 40, 15, 57? Es la dirección de retorno. Es justamente la dirección donde tenemos que regresar después de haber ejecutado la subrutina. Entonces el call ha hecho dos cosas. Ha hecho un push, ha guardado esta dirección en el stack y al mismo tiempo ha hecho un jump a esta dirección. El RIP ya tiene esta dirección donde estamos en el comienzo de la subrutina. Empezamos a ejecutar la subrutina, etcétera, etcétera, una serie. Y luego se topa con el red. Con el red vamos a retornar al programa principal, o sea, al programa que llamó a la subrutina. ¿Y cómo hace el red? Hace un pop. Va al stack, recupera esta dirección y se lo pasa al RIP para que el programa continúe en esa dirección. Veamos si es cierto. Hago F7. Hemos regresado después de la llamada. Fíjense que no habría forma de regresar acá. Y es lo que comúnmente cuando les aparece el error que el programa dejó de funcionar,
Si no, de alguna forma no guardamos esta dirección y perdemos esta dirección, no podemos volver al programa principal. Entonces, una de las formas es guardar esa dirección de retorno en la pista. Fíjense, a ver, investiguen en su celular si se utiliza la misma técnica para guardar la dirección de retorno. Bien, sigue el programa. Pasamos nuevo parámetro y nuevamente llamamos a la misma función, a la misma subrutina. Le doy F7. Hemos entrado a la subrutina nuevamente, pero en este caso, ¿por qué funciona bien el ret en este caso? Porque en este caso la dirección de retorno ya no es esta de acá, sino es justamente esta. Entonces ahora sí funcionan bien las cosas. Antes con el jump siempre volvíamos a la misma dirección, ¿sí? Ejecutamos, etcétera, etcétera. El ret hace el pop, se lo pasa al RIP y volvemos a continuar el programa. ¿Ok? Ahora sí las cosas funcionan, porque la segunda llamada regresamos donde tenemos que regresar. Este red, señores, del programa principal, también recupera una dirección de retorno, que es la dirección de retorno. Esto lo pone el sistema operativo al kernel 32 del sistema operativo de Windows. Es para que el programa le entregue el control al sistema operativo. Si no recupera esta dirección de retorno, el programa se cuelga. ¿Ok? Bueno, señores, finalizamos acá. Dos cositas quería decirle. La próxima semana, el día miércoles, el día lunes tendremos clase. Vamos a tener un práctico de programación, el número 3. ¿Ok? Y el día viernes vamos a desplazar de un día el primer examen parcial. El rol de exámenes ya está actualizado en el Moodle, véanlo. El día viernes vamos a tomar el primer examen parcial que estaba inicialmente para el día miércoles. La parte de stack no entra en el primer parcial. Okay. ¿Alguna pregunta o duda? Si no, finalizamos y nos vemos el lunes. Ok, entonces voy a finalizar. Hasta luego a todos, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.